En el siguiente artículo, auditoría de sistemas de potencia contra rayos en subestaciones de media y alta tensión, pues lo que se expone es una metodología para el auditor y se hace la certificación de protección contra rayo en subestaciones de alta y media tensión. Bien, cuando se habla de que el rayo pues impacta contra una subestación, se pueden provocar daños en equipos de medición, en transformadores y pues en general en toda la parte de control y comunicación de las subestaciones. Para realizar pues este trabajo se necesita de una instalación de un CIPRA y para ello es necesario hacer un diagnóstico, una inspección y hacer una certificación de cada tiempo con la finalidad de controlar su estado. Cabe resaltar que algunas pues, subestaciones cuentan con diseños basados en normativas antiguas. La finalidad también de este escrito es buscar la manera o una metodología para el auditor y certificarlos en sistemas de protección contra rayos en subestaciones de media y alta tensión que están en funcionamiento. Bien, por otra parte, en el desarrollo se presenta la metodología mencionada anteriormente y se exponen los siguientes puntos. El primero de ellos es el levantamiento y análisis del CIPRA, que lo tenemos por aquí. Bueno, en este apartado lo que nos quiere decir es que se debe tener presente pues, la validación del método de protección aplicado y para ello se recopila pues, una serie de datos del diseño inicial. Los métodos más usados son el método clásico empírico, que pues trabaja básicamente con los ángulos verticales para determinar el número, posición, altura de los conductores de guarda o mástiles. Y pues estos ángulos están determinados por el grado de exposición contra el impacto del rayo. Por su parte, el modelo electromagnético usa más, o su método más usado es el de la esfera. Este método de la esfera tiene presente el radio y también la impedancia transitoria, además de la corriente de impacto probable. Por otra parte, tenemos esta recolección de datos. En esta recolección de datos es importante tener presente la tensión nominal de la subestación, el nivel de aislamiento básico, el diámetro, el tipo del conductor o el radio equivalente y pues si hay un grupo de conductores, el aislamiento básico del equipamiento, además de otras características que vemos aquí. Bien, por su parte la revisión física de todos los elementos. Aquí hay que tener presente, como ya estamos observando, unos ítems. El primero o uno de ellos es que de acuerdo a la norma se debe medir el espesor de la estructura metálica, además de verificar las bajantes de tierra en las estructuras. El siguiente es tener presente las corrientes de falla en la estructura. El otro, verificar en general la verificación general de los conductores, conexiones, ángulos, además del radio de curvatura. También revisar la integridad física de la malla de forma visual y en los puntos de circulación, pues también que los conectores también deben revisar minuciosamente que no haya corrosión y pues que sean los adecuados. Verificación de la conexión de la malla tierra a las subestaciones, garantizando pues la equipotencialidad de todo el sistema. Revisar la cubierta de la malla, que tenga una capa de gravilla elevada, de elevada pues resistividad, y comprobar que sí existe conexión física entre la malla de la subestación y la cerca perimetral que la rodea. Estos son los ítems importantes. Bien, por otro apartado tenemos el levantamiento del sistema de protección contra sobretensiones o DPS. Pues como estamos observando, un DPS es el nivel de protección que deberá tener el sistema y este debe estar coordinado con el nivel de aislamiento del elemento pues que se desea proteger. Los DPS de óxidos metálicos son los más empleados y
pues en la actualidad, porque poseen un mayor margen de protección, su estructura es simple y la posibilidad de coordinación de los equipos a proteger pues es superior y permite el método online y puede ser lavado en servicio. Por su parte, esa inspección y diagnóstico de DPS cuenta con unos requerimientos. Uno de ellos se revisa la integridad del DPS, si hay contaminación, el grado de oxidación y pues realizar la inspección y si la instalación cumple pues con las indicaciones del fabricante. Constatar el calibre y el estado de los conductores, la calidad de las conexiones y los conectores instalados, revisar el cuenta de operaciones de los DPS, comprobar los DPS que se encuentren en las entradas de las líneas de energía, realizar con los DPS fuera de servicio, verificar que las especificaciones técnicas de los DPS instalados son las adecuadas, las pruebas a efectuar para los DPS de zinc, este es un ejemplo, son pues la medición de la resistencia de aislamiento, aplicación de la alta tensión de corriente directa, fuga de las resistencias de control o trabajo, medición de cada elemento para evaluar la integridad del DPS, comprobación de la corrosión, rajaduras o grietas en la porcelana, resistencias, elementos defectuosos. Para las pruebas del DPS mencionado anteriormente, ZNO, el más usado, el de óxido metálico, pues hay que tener estos ítems que son la medición de la resistencia de aislamiento, medición de la corriente resistiva, medición de la tensión de referencia, de corriente directa, medición de la corriente de fuga, medición de tensión. En la etapa de operaciones de los DPS, los métodos de manioteo son más efectivos, principalmente la medición de la corriente de fuga a tensión nominal. Pues la forma general de los métodos de diagnóstico disponibles para los DPS de óxido metálico pues son la medición de la corriente total de fuga, la medición directa de corriente resistiva de fuga y el análisis de los armónicos de corrientes de fuga. Medición de los parámetros eléctricos. El procedimiento de seguridad para realizar las mediciones. Acá nos hablan de cómo se deben hacer. En primera medida se debe demarcar el área de prueba y advertir a los presentes que no deben tocar los cables mientras se ejecute las pruebas. Solo lo pueden hacer personas técnicas y certificadas. Se deben usar los guantes, el casco, las botas y el vestuario apropiado. Todos estos elementos tienen obviamente su calibración de aislamiento y pues cualquier otro equipo que nos suministren o cualquier otro elemento. También las pinzas amperimétricas para verificar si hay existencia de corriente en los conductores o no. Y pues también nos dicen que cuando hay cuando hay tormentas eléctricas se prohíbe pues hacer la actividad o realizar la actividad. Que si por otra parte ya se está haciendo y llega la tormenta, pues debemos detenerla en su defecto. Pero para ello, si estamos trabajando y pues está la tormenta, pues debemos desconectar toda conexión que haya entre equipos de medición y el sistema que esté pues realizando la prueba en la que se esté trabajando y aislar temporalmente los conectores y colocarlos en la parte superior de la malla de la tierra bajo prueba. Esas son pues obviamente las recomendaciones. Ahora, la medición de corriente en conductores de tierra. En las subestaciones, pues por diversas causas pueden hacerse corrientes circulantes por los conductores de tierra. Pueden haber fugas superficiales, pues en el aislamiento de las barras. Y pues en el caso de los DPS que venimos hablando anteriormente, los más usados, los óxidos metálicos, siempre existe una fuga pequeña del orden de los miliamperios. Y pues esta fuga lo que ocasiona es que hace una contaminación superficial en los DPS. Entonces, la inducción electromagnética también puede pues, generar la circulación de corrientes en conductores de tierra en condiciones normales de operación. Y pues que cabe o que es importante decir que muchas medidas pueden ser tomadas para evitar estas corrientes pasivas, estas corrientes parásitas.
y es muy difícil eliminarlas en un 100%, es decir, que esas corrientes siempre van a permanecer en el sistema. Y pues estas corrientes pueden ocasionar en las pruebas pues mediciones en la puesta a tierra, más que todo en la parte de la puesta a tierra de la subestación. Y en función de su magnitud pueden provocar pues la aparición de tensiones en contacto pues bastante elevadas y pues circulan corrientes que generan interferencias y daños en equipos pues bastante sensibles. Pues por otra parte, la corriente estimada como mínimo mortal es de 25 miliamperios. La corriente máxima admisible en los conductores del sistema de puesta a tierra pues en condiciones normales opera normal, o sea, no sobrepasan los siguientes valores pues según los criterios que adoptan algunas normativas, que son el 0,1 amperio, es decir, que si el circuito ramal es exclusivo para cargas pues de tipo electrónico y es atendido solo para pues, personas calificadas, de 25 miliamperios si el circuito es ramal o derivado de uno general y no tiene cargas, y de 10 amperios para pues, subestaciones de alta y extra alta tensión. Medición de la equipotencialidad. Es importante verificar las conexiones en todos los elementos de la subestación y pues lo cual garantiza que se haya una conducción adecuada hacia la malla. En caso de que pues exista una falla o una avería dentro de la subestación. Y pues nos exponen uno de los métodos que es más utilizado, que es la verificación del Stickles, que es también llamado clamp-on, que es en el que se mide la resistencia y la continuidad de un bucle y pues del bucle y no la resistencia de puesta a tierra. Existe otro método que consiste pues en la inyección de corriente directa en una fuente regulada y con la medición de tensión y de la corriente inyectada. Para la medición de la resistencia de puesta a tierra se recomienda verificar periódicamente que todas las conexiones de los conductores de tierra a la malla y a la malla de la subestación como parte de su plan normal y de mantenimiento predictivo. Bien, se indica también pues unos procedimientos para medir esa resistencia de puesta a tierra en la subestación eléctrica. La medición es aplicando el método de la caída de potencial y que es empleado para sistemas de puesta a tierra que cubren una gran área, y también es aplicado cuando no se conoce pues la configuración de la puesta a tierra o si se encuentra interconectada entre otras puestas a tierra. Está también el método de inserción, que es el de las curvas, que también es recomendado para sistemas de puesta a tierra que cubra pues grandes extensiones. Pues también hay normas que establecen pues el rango de esta resistencia, que no debe ser mayor o igual a los 5 ohmios y 1 ohmio pues para las subestaciones grandes, y pues además también plantea un valor de resistencia que es menor a 0,5 ohmios para, bueno, y pues que el área de la malla es relativamente grande, ¿no? Y pues esta comprende una reactiva, tendrá un pequeño efecto pues en las mallas de tierra con valores de impedancia mayores que 0,5 ohmios, y también tiene pues un bajo valor de resistencia que contribuye a controlar la evaluación del máximo potencial en la tierra, pero perdón, el máximo potencial de tierra. Bueno, por otra parte, los criterios prácticos para realizar la medición de resistencia de puesta a tierra, pues colocar los electrodos de medición, los cables de potencia y de corriente deben ser separados para evitar pues un acoplamiento de la señal, y pues en puesta a tierra de corriente de construcción la resistencia puede verse afectada debido a la compactación del suelo. El tenido de cables de potencial y corriente de realizar la medición formando un ángulo de 90 grados, es decir, acá tenemos que tener en cuenta también los ángulos. La medición se efectuará en la época en la que llegue el terreno pues que esté seco, y si se obtiene una impedancia muy elevada o fuera de rango, es recomendable verter una pequeña cantidad de agua alrededor de las picas de prueba
Para realizar la parte horizontal de la curva es recomendable realizar al menos 5 o más medidas. Para la medición de la resistividad, pues hay que cumplir también una metodología, que cumple pues unos objetivos, que uno de ellos es la resistividad, es un valor pues determinante para la evaluación de la agresividad de los suelos, y pues el otro es que reconoce su valor y en caso de que se obtiene un valor elevado de resistencia, pues después de medir esta, pues el sistema puesta a tierra de la subestación, el auditor pues o diseñador para definir una mejora pues deberá realizar una para hallar la resistencia a la puesta a tierra a los valores de resistencia pues establecidos obviamente por la normativa. Para ello pues tenemos acá también unos pasos o unos puntos que se deben tener en cuenta para esta medición, entre ellos la profundidad de los electrodos, que no debe sobrepasar los 30 centímetros. Es conveniente que se realicen mediciones en diferentes direcciones, es decir, que no debe ser solo a una, sino a distintos puntos. Elegir la profundidad de exploración, que no sea mayor a 8 metros. La presencia en la zona de sondeo de los cuerpos metálicos. La forma de evidenciar las posibles causas perturbadoras y pues también de verificar que no existan variaciones sensibles en el suelo. Si se quiere, pues, si se requiere conectar la resistividad existente a la puesta en una puesta a tierra, es obligatorio pues, realizar una respectiva medición en la zona cercana de la misma. Las lecturas de la resistividad pues deben incluir anotaciones sobre pues, las condiciones durante la medición, temperatura y condiciones de humedad del suelo. Pues es recomendable realizar también la medición del terreno en tiempo seco, después de obtener pues, los resultados de resistividad en las mediciones realizadas. Y pues el método más comúnmente usado por los profesionales de esta área es pues realizar la medición de la resistividad en el método de Werner. Bien, la medición de las tensiones de paso y contacto. En toda la subestación deberá poseer pues un sistema de puesta a tierra diseñado en tal forma que para cualquier punto normalmente accesible a personas, estas queden sometidas a las tensiones de paso y contacto máximas en caso de la falla. Bueno, dicen que para la tensión máxima de contacto aplicada al ser humano que acepta en cualquier punto de la instalación. Para efectos de presente metodología, la tensión máxima de contacto o de toque no debe superar los valores dados en la tabla 1, que es la que tenemos en la parte inferior. Y también dice que al realizar pues una auditoría del CIPRA se deben verificar y comprobar las tensiones que pueden aparecer en caso de falla, y pues el mal estado de los conductores que conforman la malla, como por ejemplo si estuvieran corroídos, pueden traer consigo elevadas tensiones, poniendo en peligro la vida de personas que pueden circular o permanecer cerca dentro de la subestación. Bien, en esta tabla pues tenemos los valores máximos de tensión de contacto de acuerdo al tiempo de falla, y acá tenemos pues los valores de tensión permisibles de acuerdo a la falla. Entonces, por decir, para el mayor a 2 segundos, 50 voltios, 500 milisegundos, 80 voltios, 400 milisegundos, 100 voltios, 300, 125, 200, 200, 150, 240, 100 milisegundos, 230 voltios, 40 milisegundos, 500 voltios. Y también pues nos señalan que estas mediciones de tensiones de paso y contactos se realizan en todos los puntos donde puede preverse algún peligro. Es recomendable pues efectuar simulaciones utilizando algún programa que nos ayude pues a ver un poco más claro el tipo de falla, u otras aplicaciones pues específicas para determinar también las tensiones de paso y contacto pues cuando la subestación es impactada por un rayo, con la finalidad de determinar posibles zonas de alto riesgo y de baja, y pues bajo estas pues unas respectivas circunstancias. Bien, para el análisis de las mediciones obtenidas,
pues en función de los registros obtenidos, se conoce el estado real de la subestación y todos los elementos interconectados en ella. Bueno, entonces pues después de encontrar o sabrá si sabrá pues si las tensiones que pueden aparecer en las subestaciones en caso de la falla están pues debajo de los límites soportables, y se dictarán pues las medidas para solucionar este tipo de problemas. Si están muy por encima, entonces mira la forma de que estén dentro de los límites. El análisis geológico de la zona donde se está ubicada la subestación. Entonces pues hay una metodología que propone pues primero realizar un estudio geológico de la zona donde está ubicada la subestación. Y pues es que es importante tener en cuenta que el reparto del potencial en el terreno cuando el sistema de puesta a tierra está siendo recorrido por una corriente de falla tiene fundamentalmente como factor proporcional determinar la resistividad del terreno y las características geológicas del terreno en que la misma está enterrada. Bien, con este análisis pues se puede reconocer el contenido de las sales saludables y su concentración, lo cual es determinante en la conductibilidad del suelo. Además de ello, pues influye la porosidad y el poder retenedor de la humedad, y también pues sobre la calidad del contacto con el sistema de puesta a tierra. La estratigrafía del terreno permite conocer el nivel de estratificación del terreno, perdón, y también pues en el análisis en combinación con los resultados obtenidos en la medición de la resistividad del terreno, la medición equipotencial del SPT. La medición de resistencia permitirá definir si los elementos conformados en la malla pudieran estar pues corroídos o dañados o presentar algún tipo de imperfecto, y pues que de ser requerido se debe pues obviamente realizar una mejora del sistema a puesta a tierra existente. La propuesta de solución para mejorar el sistema de protección instalado, pues ya teniendo todos estos datos recolectados podemos saber qué se debe hacer con el CIPRA, si se debe rediseñar o se debe modificar, o algún tipo de acción que pueda obviamente llegar a mejorar la calidad de este sistema. Y también pues obviamente la evaluación, el diagnóstico de los DPS pues se dedica a sí mismo, si se encuentran ponchados, agrietados, bien seleccionados, si están coordinados con el aislamiento de los equipos que protegen. Pues de ser necesario se ubican pues nuevos DPS teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la normativa, y pues en función de estado de bajantes, de enlaces equipotenciales, de conectores, de grapas, etc. Y además de ello pues si aparecen tensiones elevadas existen diferentes soluciones pues que pueden ser estudiados y aplicados, donde se llegue a disminuir el área de retículos de la malla, aumentar el área de la malla, o recubrir la subestación con una capa de gravilla, incrementar el número de varillas o el perímetro de la malla, limitar el acceso a ciertas áreas de peligro, pues entre otras cosas. Por último tenemos el SPT y los DPS en cuarto de relés. El SPT y DPS en cuarto de relés. Entonces el cuarto de relés requiere pues de una especial atención, sobre todo pues aquellas subestaciones cuyos sistemas de control y protecciones estén migrando a sistemas digitales. Los autores pues ante lo extenso del tópico y su relación con las compatibilidades electromagnéticas le proponen para futuros trabajos. Pues las conclusiones es que pues este trabajo sí establece efectivamente pues, una metodología para realizar una auditoría del CIPRA en sus estaciones de alta y media tensión, que también puede ser utilizado como guía para pues, certificar y auditar sistemas de protección contra rayos en cualquier subestación de media y alta tensión. Y la metodología pues recoge aspectos relevantes para el auditor y certificación de los tipos de subestaciones ya mencionados, además de que pues también ha sido aplicada esta metodología en más de 10 subestaciones de 110 kilovoltios ubicados en un punto específico que es Bulgaria.
Tenemos también acá la parte de referencias y la parte de biografías. Bien, como segundo artículo pues presentaré los métodos de protección contra las descargas atmosféricas de los sistemas fotovoltaicos instalados en edificios. Entonces, un sistema fotovoltaico continuamente está expuesto a las descargas atmosféricas debido a su localización en áreas despejadas, elevación y extensa superficie de captura de energía solar, principalmente. Asimismo, se presentan pues algunas recomendaciones con el propósito de que los sistemas fotovoltaicos instalados en los techos de los edificios sean protegidos pues adecuadamente contra los daños causados por las descargas atmosféricas para que puedan operar conforme a su capacidad de diseño y lograr una mayor eficiencia energética. Bien, pues usualmente los sistemas fotovoltaicos se instalan en los techos de los edificios debido a su localización pues, en las áreas despejadas, elevación y extensa superficie de captura de la energía solar, pues estos sistemas son altamente susceptibles a las descargas atmosféricas, por lo que deben ser diseñados pues, de tal manera que se asegure su integridad y operación correcta ante la presencia de este fenómeno. Entonces, pues en general los métodos de instalación de los componentes de los sistemas fotovoltaicos y su localización deben considerar los métodos de diseño de la protección contra DA para que puedan pues operar conforme a su capacidad de diseño y lograr una mayor eficiencia energética y pues por su consiguiente este artículo pues tiene como propósito pues el de contribuir a los sistemas fotovoltaicos en los edificios, pues que los edificios sean protegidos contra los daños causados por las descargas atmosféricas por medio de una revisión detallada de las herramientas, métodos, estrategias y guías disponibles. En la descripción general de los sistemas de protección contra descargas atmosféricas para sistemas fotovoltaicos, entonces pues tenemos que estos sistemas de protección contra descargas atmosféricas SPDA proporcionan a los sistemas fotovoltaicos una protección contra los DA por medio de terminales aéreas, conductoras de bajada y unión equipotencial, que estas distancias de separación y de un sistema de electrodos de tierra con baja impedancia. Entonces, pues la finalidad de esto es que pues los criterios de diseño tienen que ser implementados, porque si no, pues esto podría ocasionar un riesgo de caídas de voltaje pues mayores que las permisibles en todo el circuito de los DPS durante la descarga y pues que expone al equipo protegido a voltajes transitorios más altos que los obviamente tolerables. Los DPS pues deberán ser utilizados en ambos lados del inversor de corriente alterna y de corriente directa, así como también en los circuitos de control y comunicación. Y pues una característica adicional es que estos dispositivos también proporcionan una protección contra transitorios de origen interno. Los sistemas de protección contra descargas y sobretensiones de origen atmosférico pues requieren de una adecuada coordinación de las medidas de protección contra los rayos y las sobretensiones inducidas. Entonces, para un sistema de protección pues pueda cumplir con ambos o cumplir con sus objetivos, debe incluir un conjunto de reglas y como podemos ver en este cuadro, se observa claramente la distribución de esos sistemas de protección contra sobredescargas atmosféricas y sobretensiones, que se divide en los SPDA, en los SMPIR y en las medidas de protección contra daño a los seres vivos. De los SPDA tenemos el sistema de terminales aéreas, conductores de baja, sistema de terminales de tierra, y por esta parte tenemos que la interna, que acá mencionamos anteriormente, unión de equipotencial, separación de seguridad, y por la parte del SMPIR tenemos aplicación de DPS, interfaces de aislamiento, tendido de cables y de igual forma también blindaje magnético, unión equipotencial,
puesta a tierra. Por su parte, las medidas de protección contra daño a seres vivos cuentan con el aislamiento para conductores de bajada expuestos, alta resistividad para la superficie del suelo y malla de tierra extendida. Bien, los sistemas de protección contra descargas atmosféricas SPDA. Entonces, pues el propósito de estos es prevenir o minimizar el daño físico en los sistemas fotovoltaicos, pues debido a las descargas atmosféricas. Y hay de dos tipos, de un SPDA interno y un SPDA externo, que en su caso el externo pues lo que hace es que intercepta los rayos directos al sistema fotovoltaico y pues por medio de un sistema de terminales aéreas pues conduce de manera segura las corrientes de los rayos hacia la Tierra pues a través de conductores de bajada y dispersa la corriente de rayo en la Tierra pues usando un sistema de terminales de tierra. Por su parte pues en los sistemas fotovoltaicos el SPDA externo pues se debe diseñar pues de tal manera que todos estos componentes fotovoltaicos puedan dentro del volumen protegido por la zona de protección contra descargas atmosféricas. Bien, entonces también utiliza un método que es el más utilizado y es el que pues se recomienda particularmente para las aplicaciones geométricas complicadas. Acá vemos un esquema donde se aplica pues el concepto de zonas de protección contra descargas atmosféricas. Acá vemos la distribución y la forma como estos actúan ante la presencia de las descargas atmosféricas. Bueno, entonces también nos dicen que pues el SPDA interno debe pues, prevenir los arcos eléctricos. También es una de sus tareas del sistema pues, fotovoltaico. Pues para el sistema de medidas de protección contra impulsos electromagnéticos del rayo, SMPIR, pues el objetivo de este sistema pues es evitar las fallas del equipo eléctrico o electrónico de un sistema fotovoltaico debido a los impulsos electromagnéticos del rayo, causado pues por sobretensiones conducidas e inducidas a través del cableado de la instalación. Este sistema comprende las siguientes medidas de protección. La primera pues es la puesta a tierra, que es típicamente los MFV son montados sobre pues, una estructura metálica y los componentes fotovoltaicos energizados en el lado de la corriente directa cuentan con un aislamiento reforzado. Pues el aislamiento integrado en los inversores que opera solo si la estructura de montaje de los módulos está conectada a tierra. Entonces dicha estructura es considerada como aterrizada si el sistema fotovoltaico localizado dentro de la zona protegida, el SPD externo y la distancia de separación es mantenida. Pues para una puesta a tierra adecuada se requiere conductores de cobre con una sección transversal mínima de 6 milímetros cuadrados o equivalente. Asimismo, los rieles de montaje también deben interconectarse por medio de los conductores con la misma sección transversal. Acá vemos un esquema, una figura donde se muestra una puesta a tierra de la estructura de montaje del sistema fotovoltaico cuando no existe SPDA externo o la distancia es mantenida. Entonces ahí observamos la estructura metálica, la unión equipotencial de los conductores. Bien. Por otra parte tenemos este esquema, que en este esquema se muestra pues, la unión equipotencial para la estructura de montaje cuando la distancia de separación no es mantenida. Entonces aquí está igualito la estructura metálica, el conductor portador de la corriente de rayo, también la unión equipotencial del conductor de 6 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué es la unión equipotencial? Pues
Esta lo que aporta es que minimiza la diferencia de potencial y puede reducir los campos magnéticos, usando pues un acoplamiento de pantallas magnéticas y pues también mediante la unión de partes metálicas o conductores de los servidores de control y comunicaciones. Las barras de la unión equipotencial deben instalarse para la unión equipotencial en partes de la estructura metálica, en partes de conductores externos, en blindajes magnéticos que constituyan el límite de cada ZPDA y pues las instalaciones metálicas internas, los componentes metálicos de los sistemas internos por medio de conductores de protección. Donde sea posible, los servicios de entrada deben ingresar pues en el mismo punto a la CPDA y conectarse a las mismas barras de unión equipotencial. Por su parte, el blindaje magnético se utiliza para reducir el campo magnético dentro de un ZPDA que surge debido a los rayos directos o cercanos al sistema fotovoltaico. En los sistemas fotovoltaicos, pues este blindaje se puede realizar por medio de los marcos y láminas de aluminio, colocándolos por la parte trasera. Además, la estructura metálica de soporte del arreglo fotovoltaico puede ser parte de la unión equipotencial y contribuir al blindaje del mismo. El tendido de cables, todos los cables deben ser instalados de manera tal que sean evitados los lazos de conductores, como se puede observar acá en esta figura, donde se ve la reducción de los voltajes inducidos a los sistemas fotovoltaicos debido al tendido de los cables. Ahí podemos ver en la parte izquierda un tendido de cables inapropiado y lazo grande para acoplamiento inductivo. Y por esta parte podemos ver un tendido de cables apropiado para un lazo reducido para acoplamiento inducido. Las interfaces de aislamiento. Las interfaces de aislamiento pueden ser usadas para evitar sobretensiones inducidas a través del equipo fotovoltaico sensible y sus líneas de señal conectadas debido a la existencia de los lazos de conductor muy extensos y a una malla de unión equipotencial. Uno de los medios para cumplir con este requerimiento es la utilización de transformadores de aislamiento. La aplicación de los dispositivos de protección contra sobretensiones pues más adecuados para lograr una unión equipotencial contra la ADA y a las extensiones inducidas para los conductores activos de las líneas de entrada en una SPDA. La protección contra sobretensiones en el lado de corriente directa del inversor. Entonces los rayos directos a las estructuras aterrizadas cercanas, así como las descargas entre nubes, pueden reducir los campos magnéticos que inducen las corrientes transitorias en lazos de conductores del sistema fotovoltaico. Aquí podemos ver un esquema donde se aprecia la influencia de los transitorios inducidos por rayo en los sistemas fotovoltaicos. Pues estos pueden aparecer en las terminales del equipo y provocar fallas en el aislamiento de los componentes, tales como el inversor, las cajas de unión y otros equipos eléctricos y electrónicos usados para el control, la instrumentación y comunicación. Bien, en el caso de que sea una falla de corriente directa, el DPS se desconecta e interrumpe el arco de corriente directa al voltaje de operación. Para superar el problema de extinción del arco de la falla de corriente directa, pues cada DPS del arreglo en Y incluye un fusible interno en el cual opera cuando el arco aparece en sus terminales. Entonces acá en la imagen podemos ver un DPS para corriente directa con configuración en Y que resiste las fallas y con eliminación de arco de corriente directa. Aplicación de los DPS en edificios sin SPDA externo. Entonces, en la figura
8, en esta figura, se puede observar claramente el concepto de protección contra sobretensiones para un sistema fotovoltaico en un edificio sin SPDA. Acá podemos ver las configuraciones, la manera como deben ir cada uno de los elementos dentro del circuito. Y pues además de ello nos dicen que las salidas de corriente alterna de los inversores quedan protegidas si la distancia entre el inversor de fotovoltaico y el punto de instalación del DPS tipo 2 en punto de conexión a la red es menor a 10 metros. Es decir, que para este tipo de instalaciones hay que cumplir con unos lineamientos, con una normativa, para que ellos efectivamente puedan cumplir con la protección del sistema en general. En esta tablita se describen los tipos de protección adecuados para cada punto de instalación. Entonces se puede ver que de acuerdo al número del DPS tiene un tipo de protección, y pues también se describe si las salidas de corriente alterna del inversor, si la entrada del suministro, y si la interfaz, para la interfaz de datos, para la entrada del suministro y para la salida de corriente alterna del inversor. Entonces ahí está especificado cuál sería para cada uno de ellos, cuál sería el tipo de protección. Las aplicaciones del DPS en edificios con SPDA externo y distancia de separación mantenida. Entonces pues por el uso de terminales aéreas se puede prevenir los rayos directos a los módulos fotovoltaicos. Si se cumplen estos aspectos, el sistema fotovoltaico estará protegido de los rayos directos y de posibles flameos. En la figura 9 se ilustra el concepto que acabamos de mencionar. Entonces acá está la protección contra sobretensiones para un sistema fotovoltaico en un edificio con SPDA externo y la distancia de separación mantenida. Entonces acá tenemos lo mismo, los componentes, los elementos, el sistema, todo regido por la normativa. También nos remiten a una tabla donde se puede ver aquí la selección del DPS para sistemas fotovoltaicos en edificios con SPDA externo y distancias de separación mantenida. Entonces acá igual tenemos para la entrada de corriente alterna del inversor, para la salida de corriente alterna del inversor, de corriente directa y de corriente alterna, la entrada del suministro de corriente alterna y la interfaz de datos. Y cada uno de ellos tiene una especificación para su tipo de protección. La aplicación de los DPS en edificios con espacio externo y distancia de separación no mantenida. Entonces acá tenemos el esquema para la no mantenida, concepto de protección contra sobretensiones para un sistema fotovoltaico en un edificio de separación externa y distancia de separación no mantenida. Acá tenemos los mismos elementos, la forma de conexión, cómo deben ir estructurados, y además de ello la respectiva tablita con sus tipos de protecciones. Entonces las medidas de protección contra daño a los seres vivos, estas son importantes porque mientras que el SPDA pueda ser diseñado de manera adecuada a través de la aplicación de las medidas de protección descritas pues en el artículo anteriormente leído, existe un riesgo de daño a los seres vivos debido a los voltajes de paso y del toque. En caso de que estas medidas de protección no eviten este riesgo, es recomendable rediseñar o diseñar una malla de puesta a tierra extendida, utilizando conductores de conductores de baja con aislamiento, incrementar la resistividad de la capa superficial del suelo y avisos de advertencia. Por último, tenemos las conclusiones. Entonces, en ellas nos dicen que, pues, a pesar del alto riesgo de la falla al que están expuestos los sistemas fotovoltaicos en los techos, pues, debido a los rayos directos y cercanos,
Estos pueden ser protegidos por medio de una protección interna y una protección externa, como ya se había mencionado anteriormente, y una solución pues que garantice la confiabilidad y la seguridad tanto de los seres vivos como de los sistemas fotovoltaicos y el resto de las instalaciones relacionadas con el sistema fotovoltaico, y que también pues debe incluir los siguientes aspectos: pues una protección interna contra las sobretensiones inducidas en los cables para los rayos cercanos al sistema fotovoltaico a través de los DPS, un sistema un SPDA externo que impida el impacto directo de los rayos en los MFV, y una tierra de protección equipotencializada en perfectas condiciones para proteger el sistema completo. Y pues debido a las características específicas de los sistemas fotovoltaicos, en el lado de corriente directa solo se deben instalar DPS especialmente diseñados y probados para el propósito. Un método para superar el problema de extinción del arco de la falla CD es utilizar un fusible en paralelo con el circuito del DPS. El fusible opera cuando el arco aparezca en sus terminales. En general, la coordinación de las mediciones de protección contra sobretensiones de una red conectada. Bueno, entonces acá están los agradecimientos y las referencias, también las biografías de este artículo. Pues sinceramente los dos artículos me parecieron muy interesantes. En ellos ambos utilizan los EPS, hablan de los sistemas que se deben utilizar. En el primero pues eran las subestaciones, en este pues los sistemas fotovoltaicos. La importancia de estos sistemas de protección es fundamental para cualquier tipo de circuito. Están presentes en casi todos los circuitos que, que hoy en día pues manejamos. Este, son que obviamente están regidos por una normativa que se debe tener en cuenta tanto la altura como el diseño, como el material, como los conductores, o sea, todo ello influye para que los DPS cumplan con su nivel de efectividad. Y pues adicionalmente a ello, son demasiado importantes, pues como ya se había dicho anteriormente, pues son los que realmente protegen cualquier elemento de un circuito. Entonces, pues esos son los dos artículos que yo consulté. Espero que hayan sido de su agrado y que pues algo de ellos les quede para ser aplicado pues en un futuro trabajo o en la carrera.